Eran las 3:17 de la madrugada en Madrid. La ciudad dormía bajo una lluvia ligera que apenas susurraba contra los cristales, pero Franco no podía cerrar los ojos. Estaba sentado solo en la cocina, con una taza de café que se había enfriado sin que él lo notara, mirando un punto fijo en la oscuridad como si allí, justo allí, pudiera encontrar alguna explicación. Pero no la había. Solo había silencio. Y preguntas sin respuesta. ¿Cómo se llega al punto en que los amigos dejan de escribirte sin previo aviso? ¿Cuándo exactamente se convierte uno en el tipo de persona que los demás evitan? No hubo una pelea, ni un conflicto abierto, ni un portazo dramático. Hubo, simplemente, una retirada lenta, educada, pero devastadora. Como si todos hubieran acordado, sin decirlo, que Franco ya no era un lugar cómodo para quedarse. Laura, su amiga de toda la vida, fue la última en apagarse. Respondía con frialdad. Tardaba días en contestar lo que antes eran conversaciones fluidas. Y cuando finalmente él insistió lo suficiente, ella rompió el silencio. No fue un grito. No fue una queja. Fue una verdad dicha con el tono seco de quien ya no tiene energías para disfrazar la incomodidad. Estás agotando a todo el mundo, Franco. No escuchas. Siempre estás quejándote. Siempre con tu drama, tus opiniones por encima de los demás, tu necesidad constante de aprobación. Estás drenando. En ese momento, Franco sintió que algo dentro de él se desplomaba. No era ira. No era dolor siquiera. Era algo más profundo, el vértigo de reconocer que, tal vez, el problema nunca fueron los otros. Desde esa noche, o esa madrugada, mejor dicho, todo cambió. Franco comenzó un proceso silencioso, íntimo, doloroso y necesario, mirarse de frente, con brutal honestidad, y reconstruirse. No para recuperar a nadie, sino para recuperar algo que había perdido sin saber cuándo. La capacidad de estar bien consigo mismo y con los demás sin destruir la armonía a su alrededor. Y tú, que estás aquí, tal vez sientas ese mismo eco. Tal vez, aunque no lo digas en voz alta, hay algo en tus vínculos que no termina de fluir, y no sabes por qué. Por eso, en este vídeo vamos a explorar las 10 actitudes que silenciosamente alejan a los demás, y más importante aún, cómo empezar a cambiarlas antes de que sea tarde. Porque a veces no se trata de que la gente sea fría o egoísta. A veces, y esto duele admitirlo, eres tú quien ya no es fácil de querer. Pero antes de sumergirnos en estas 10 actitudes que, sin darnos cuenta, pueden estar empujando a las personas lejos de nosotros, permíteme invitarte a hacer una pausa consciente. Si en algún momento de este recorrido sientes que algo resuena contigo, que alguna idea te confronta o te revela un punto ciego que habías pasado por alto, considera suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este vídeo con alguien que, como tú, busca comprenderse mejor y reconstruir sus vínculos desde un lugar más sabio. A veces, una sola reflexión compartida en el momento adecuado puede abrir un camino que había estado cerrado durante mucho tiempo. Ahora sí, entremos en el primero de estos 10 espejos. Y cuidado, no se trata de culparte, sino de observarte con sinceridad. Porque el mayor acto de amor propio, a veces, es admitir que necesitamos cambiar. 1. ¿Eres excesivamente negativo o te quejas de forma constante? Es fácil no darse cuenta. Muy pocas personas se definen a sí mismas como negativas. La mayoría simplemente cree que está contando lo que le pasa, desahogándose un poco o siendo realista. Pero cuando la queja se convierte en la banda sonora de cada conversación, y el enfoque de tu discurso gira siempre alrededor de lo que no funciona, de lo que te duele, de lo que te frustra, entonces sin saberlo, estás empujando a los demás lejos de ti. Las personas que te rodean, por mucho que te aprecien, también tienen su cuota diaria de preocupaciones. Cargan con trabajos agotadores, relaciones complejas, inseguridades que no muestran, y días que terminan en silencios pesados. No están buscando un lugar perfecto. Solo anhelan un espacio donde puedan respirar. Y cuando cada encuentro contigo se transforma en un repaso detallado de lo mal que está todo, de lo injusto que es el mundo, de lo insoportables que son los demás, entonces ese espacio deja de ser respirable.
No se trata de que no tengas derecho a sentirte mal, ni de que debas fingir alegría cuando en realidad estás atravesando un momento difícil. Se trata de que, cuando la negatividad se vuelve crónica, te conviertes, sin darte cuenta, en una presencia que desgasta, que consume, que drena. Y la gente, incluso la más cercana, empieza a asociarte con una sensación de pesadez emocional que preferirían evitar. Lo más doloroso es que muchas veces, tú no lo ves. Porque desde dentro, solo estás buscando alivio. Solo quieres que alguien te escuche, que te comprenda, que no minimice tu dolor. Pero si siempre llegas con el ceño fruncido, con la lista de agravios actualizada, con un tono de víctima perpetua, la gente deja de escucharte. Y no porque no les importes, sino porque sienten que no hay espacio para nada más que tus quejas. Ni sus logros, ni sus historias, ni sus tristezas tienen cabida. Y entonces se alejan. Poco a poco. En silencio. Hasta que un día te das cuenta de que nadie pregunta cómo estás, porque ya saben la respuesta. El estoicismo, y la vida misma, nos enseñan que no todo lo que sentimos debe ser vertido sin filtro sobre los demás. Que hay una enorme diferencia entre expresar lo que nos duele con autenticidad, y convertirnos en repetidores automáticos de lo mal que va el mundo. La queja, cuando es constante, no libera. Aplasta. Y no solo a ti, sino también a quienes intentan acompañarte. Tal vez ha llegado el momento de preguntarte: ¿con qué sensación se queda la gente después de hablar contigo? ¿Sales de cada conversación con más conexión, o con más vacío? ¿Escuchas, o solo esperas tu turno para seguir hablando de ti? Empieza por observarte. Por cada vez que sientas la urgencia de quejarte, intenta reformular tu discurso. En lugar de decir todo está mal, di, esto me cuesta, pero estoy buscando entenderlo. En vez de repetir nadie me entiende, intenta, me gustaría compartir lo que estoy sintiendo, si te parece bien. Y sobre todo, reserva una parte de tu energía para interesarte genuinamente por el otro. Preguntar. Escuchar. Sonreír sin ironía. Celebrar lo pequeño. Cuando haces ese cambio, cuando pasas de ser una nube gris a un cielo abierto, incluso con nubes, algo hermoso comienza a pasar, la gente vuelve. No porque estés fingiendo ser positivo, sino porque has decidido dejar de ser una tormenta perpetua. Y eso, aunque no lo digan, lo agradecerán más de lo que imaginas. 2. Necesitas aprobación constante y no sabes vivir sin aplausos. Hay personas que no pueden tomar una decisión, por pequeña que sea, desde elegir qué camisa ponerse hasta decidir si renunciar a un trabajo que odian, sin convocar, al menos en su mente, a una especie de comité imaginario de validación social. Y no cualquier comité, no. Uno exigente, lleno de jueces silenciosos que, en su cabeza, deben aprobar cada paso con una sonrisa, una frase motivadora o, en su defecto, con una reacción de emoji con ojos de corazón. Si eres de los que lanza preguntas tipo, ¿lo hice bien, verdad? ¿De verdad crees que soy bueno en esto? ¿Te parezco interesante? Cada vez que interactúas con alguien, lamento informarte que no estás buscando una conversación, sino una misa con sermón personalizado y bendición final incluida. Y eso, aunque no lo parezca al principio, cansa más que subir 5 pisos con bolsas del súper y sin ascensor. Porque al principio, claro, es encantador que alguien quiera tu opinión, te pida consejo, te escuche con atención. Pero cuando cada charla deriva en una auditoría emocional donde el otro debe reafirmarte, consolarte, aplaudirte y darte medallitas por existir, bueno, llega un punto en que la gente empieza a buscar salidas de emergencia que no sabías que existían. La búsqueda constante de aprobación se disfraza de humildad, pero en realidad suele esconder una forma muy bien maquillada de inseguridad crónica. Y sí, todos tenemos momentos de duda, todos necesitamos escuchar un lo hiciste bien de vez en cuando. Pero si necesitas que te lo digan cada 5 minutos, es probable que no estés buscando seguridad, sino sustitutos temporales de autoestima, y la autoestima no se alquila por hora. Desde la perspectiva estoica, tu valor no se define por la cantidad de likes, reales o metafóricos, que recibes en el día, ni por cuántas veces alguien te reafirma. Se construye en la intimidad silenciosa de tus elecciones,
en la coherencia entre lo que haces cuando nadie te mira y lo que dices cuando todos están mirando. Si te descubres mendigando aprobación como quien busca wifi gratuito en una ciudad desconocida, es momento de cambiar el enfoque. No porque no merezcas amor, sino porque ya es hora de entender que tu tranquilidad no puede depender del volumen del aplauso ajeno. Empieza por no preguntar. Por hacer. Por mirarte al espejo y decidir, con una media sonrisa irónica pero honesta. Hoy hice lo mejor que pude. No necesito que nadie me lo firme. Y te prometo que, cuando aprendas a caminar sin pedir permiso para cada paso, la gente dejará de verte como una carga emocional y empezará a percibirte como alguien que, sencillamente, sabe quién es, aunque no siempre lo diga en voz alta. 3. Eres demasiado crítico o exigente con los demás. Hay una forma de alejar a las personas que no hace ruido, no grita, no empuja, pero hiere con la precisión quirúrgica de una aguja fina. Es ese tipo de exigencia que se disfraza de sinceridad, esa costumbre de señalar lo que falta en lugar de reconocer lo que ya está, ese hábito de corregir con buena intención, pero con pésimo momento, cada paso que el otro da fuera del guión que tú mismo escribiste, aunque nunca lo compartieras con nadie. No es necesario levantar la voz para hacer sentir a alguien que no está a la altura de tus expectativas. A veces basta con una ceja levemente levantada, una corrección lanzada como quien no quiere la cosa, un comentario aparentemente inofensivo del tipo, seguro que eso es lo mejor que podías hacer, o yo lo habría hecho distinto, pero bueno. Y sin darte cuenta, conviertes lo que podría haber sido un espacio de confianza en una zona de vigilancia emocional, donde cada palabra del otro puede ser corregida, matizada o, peor aún, minimizada. Quizá creas que lo haces por su bien. Que es mejor decir la verdad, tu verdad, que dejar que el otro camine hacia lo que tú ves como un error. Pero hay una diferencia abismal entre acompañar con sabiduría y fiscalizar con rigidez. Porque cuando tu manera de apoyar se parece demasiado a un juicio permanente, lo que generas no es crecimiento, sino defensa. Y una relación en la que uno se defiende constantemente es una relación que no respira. Y si no hay oxígeno, tarde o temprano, alguien se va. El problema con la crítica constante no es solo lo que dices, sino el efecto invisible que dejas en el otro. Esa sensación de estar siempre siendo evaluado, medido, juzgado con una vara que nadie pidió. Las personas empiezan a pensar dos veces antes de contarte algo. Dudan antes de compartirte una idea nueva. Evitan hablarte de sus planes porque temen que los disecciones con tu lupa de perfección. Y poco a poco, sin que se note al principio, empiezan a guardarse lo que antes te confiaban con espontaneidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que ya no se abren contigo como antes? ¿O por qué en ciertos grupos siempre te consultan al final, cuando ya está todo decidido? Tal vez no sea por maldad, ni por olvido, sino porque estar bajo tu mirada se siente más como un examen que como una conversación entre iguales. Desde la perspectiva estoica, la virtud no está en tener siempre la razón, ni en imponer nuestro criterio como si fuera ley universal. Está en la capacidad de ejercer moderación incluso cuando podríamos hablar, y en la sabiduría de comprender que el mundo no se adapta a nuestro estándar personal, ni falta que hace. La libertad de los demás de ser quienes son, de equivocarse como quieran, de hacer las cosas mal según tus parámetros, es un derecho que debes aprender a honrar si deseas mantener cerca a quienes realmente te importan. Porque no hay vínculo que florezca en un terreno de exigencia constante. Y a veces, el acto más revolucionario que puedes hacer por alguien a quien quieres es simplemente callar, mirar con ternura y permitirle ser imperfecto. Sin corregirlo. Sin reformarlo. Sin intentar convertirlo en una versión que encaje en tu molde personal de cómo deberían ser las cosas. Y si aún no lo ves claro, piensa en esto. Cuando tú has cometido un error, ¿a quién recurres primero? ¿A la persona que te hace una lista de lo que hiciste mal y cómo deberías haberlo hecho? ¿O a esa voz tranquila que te escucha sin interrumpir, que no necesita tener la última palabra y que simplemente está, sin juzgar? Tú decides cuál de esos dos quieres ser para los demás. Y no lo olvides. La gente no necesita una figura que les diga cómo vivir. Lo que necesita, lo que todos necesitamos,
es un espacio donde podamos mostrarnos tal como somos, sin sentir que estamos rindiendo un examen constante. Cuando ofreces ese espacio, la gente no se aleja. Se queda. Y lo agradece en silencio. 4. No sabes escuchar, hablas demasiado de ti. Existen formas de alejar a las personas que no requieren gritos, discusiones o conflictos explícitos. A veces, basta simplemente con no dejar espacio para que el otro exista. Y es que en un mundo donde todos queremos ser vistos, escuchados, comprendidos, casi como una necesidad vital, convivir con alguien que convierte cada conversación en una narrativa centrada en sí mismo, puede resultar más agotador que pasar un día completo en medio del tráfico sin aire acondicionado ni música. Hay individuos que, sin proponérselo, terminan transformando cada encuentro en una especie de monólogo disfrazado de diálogo. Comienzan contando una historia personal, lo cual no es problema en sí, pero antes de que el otro pueda aportar algo, ya están encadenando una segunda anécdota, luego una tercera, para después pasar a una reflexión existencial que, aunque profunda o interesante, deja al interlocutor sintiéndose como un simple oyente pasivo de un podcast que jamás se detiene. Y lo más curioso es que este tipo de comportamiento rara vez se percibe como dañino por quien lo ejerce, pues suelen pensar que están siendo abiertos, transparentes, incluso generosos al compartir tanto sobre sí mismos. Sin embargo, hay una diferencia esencial entre abrir el corazón y acaparar el escenario emocional, y esa diferencia, aunque sutil, se siente con claridad en el cuerpo de quien escucha pero no es escuchado. Porque escuchar no es únicamente guardar silencio mientras el otro habla, escuchar de verdad exige una presencia completa, una atención no fragmentada, una disposición genuina a entrar en el mundo interior del otro sin la ansiedad de tener que responder con una experiencia propia o una opinión inmediata. Y eso, aunque parezca sencillo en teoría, se ha vuelto un arte en peligro de extinción. Cuando alguien siente que sus palabras caen sistemáticamente en el vacío, que sus historias son apenas una pausa entre los relatos ajenos, o que cada emoción compartida es superada por una versión más dramática del otro, tarde o temprano, esa persona deja de abrirse. No lo hace con rencor ni con dramatismo. Simplemente se repliega. Se protege. Se dice a sí misma que para qué hablar, si de todas formas será interrumpida, corregida o eclipsada. Y así, se produce una distancia que no necesita declaraciones ni justificaciones, solo el eco incómodo del desequilibrio constante en el dar y recibir. Desde la mirada estoica, escuchar no es solo una herramienta de convivencia, sino un acto ético. Porque cada vez que cedemos el espacio para que el otro exprese su historia, sin apurarlo, sin juzgarlo, sin pretender redirigir la conversación hacia nuestro universo, estamos practicando la virtud de la templanza, de la humildad y del respeto por la existencia ajena. Y es precisamente esa humildad la que diferencia a una persona memorable de una simplemente habladora. Tal vez te reconozcas en este retrato. Tal vez no lo hagas. Pero si te das cuenta de que, en más de una ocasión, las personas a tu alrededor se han mostrado menos entusiastas al contarte sus cosas, si notas que muchas veces eres tú quien habla más, quien recuerda mejor tus anécdotas que las ajenas, quien dirige sin querer la conversación hacia tus logros, tus penas o tus opiniones, entonces quizás sea el momento de hacer una pausa y preguntarte si estás sabiendo realmente acompañar, o simplemente estás utilizando a los demás como escenario para el desarrollo de tu propia narrativa. Y si es así, no hay culpa. Solo hay conciencia. Y con conciencia, siempre se puede comenzar de nuevo, esta vez con una nueva disposición, la de estar presente no para hablar, sino para acoger. Porque cuando sabes escuchar con el alma, sin necesidad de contestar, competir ni corregir, algo profundamente humano y bello sucede. El otro baja la guardia, se siente visto, y, casi como por instinto, empieza a quedarse. Porque no hay forma más silenciosa y poderosa de amar que escuchar con respeto. Y no hay forma más sutil de alejar a alguien que demostrarle, una y otra vez, que su voz nunca será tan importante como la tuya. 5. No sabes reconocer tus errores. Hay algo en el alma humana que se resiste ferozmente a pronunciar las palabras me equivoqué, como si al decirlas estuviéramos entregando una parte irrecuperable de nuestro valor personal.
Para muchos, admitir un error no es simplemente asumir responsabilidad, es, en algún rincón profundo de su inconsciente, aceptar que no son tan sabios, tan correctos o tan fuertes como les gustaría ser percibidos. Y esa pequeña fisura en el personaje que han construido les resulta más aterradora que el conflicto que genera su terquedad. La dificultad para reconocer un error no siempre se manifiesta con gritos o con negaciones abiertas. A veces adopta formas mucho más sofisticadas y socialmente aceptables, explicaciones interminables, justificaciones adornadas de lógica, desvíos sutiles que terminan culpando a las circunstancias, al malentendido, o incluso, con una destreza casi artística, al otro. Y así, sin levantar la voz, sin parecer agresivos, esas personas logran eludir la responsabilidad como quien esquiva una piedra sin siquiera mirar al suelo. Lo paradójico es que cuanto más se esfuerzan por parecer infalibles, más frágiles se vuelven sus vínculos. Porque cuando alguien a tu alrededor siente que nunca puedes equivocarte, que cada vez que algo sale mal tú tienes una razón impecable para no tener culpa, empieza a perder algo esencial en cualquier relación, la confianza. Porque no hay intimidad real donde uno de los dos nunca baja la guardia, nunca se muestra vulnerable, nunca dice, tienes razón. Esta vez fallé. El estoicismo, tan austero y tan profundamente humano a la vez, no exige perfección. De hecho, parte de la premisa de que errar es inevitable, pero no asumirlo, eso sí es imperdonable. Porque el sabio no es el que no se equivoca, sino el que sabe mirar su error sin adornos, sin excusas, sin temor a perder la dignidad, y aprende de él con humildad firme. Pero claro, no siempre se trata de soberbia. A veces el no reconocer los errores nace del miedo a ser rechazado, del temor a quedar expuesto, o incluso del hábito aprendido en entornos donde equivocarse era sinónimo de castigo. En esos casos, la defensa constante es un mecanismo de protección, no de arrogancia. Sin embargo, lo que comenzó como escudo, con el tiempo se convierte en jaula. Una jaula donde no puedes construir relaciones verdaderas porque todas están fundadas sobre una versión inmaculada de ti que nadie puede tocar, ni cuestionar, ni atravesar. La transformación empieza por un gesto muy simple, aunque nada fácil, decirlo. Y no con esa falsa humildad que lanza un bueno, sí, pero, al final de cada disculpa, como quien lanza una cuerda pero tira del otro extremo. Sino con la honestidad serena de quien ha entendido que equivocarse no te hace menos, pero justificarte constantemente, sí puede hacerte más solo. Cuando alguien escucha de ti un lo siento, fue mi error, sin adornos, sin peros, algo se reconfigura en el espacio emocional entre ustedes. La tensión cede. El respeto se profundiza. La conexión se humaniza. Porque no hay acto más valiente que asumir con claridad el propio límite, y no hay gesto más liberador que dejar de defender una imagen de perfección que, francamente, nadie te ha pedido mantener. Y si aún te cuesta, si cada fibra de tu cuerpo se resiste a rendirse ante el error, pregúntate esto. ¿Prefieres tener razón, o prefieres tener relaciones auténticas? ¿Prefieres parecer impecable, o prefieres ser alguien con quien otros puedan relajarse, equivocarse, y aún así permanecer? Porque al final del día, no será tu infalibilidad la que mantenga a las personas cerca. Será tu capacidad de pedir perdón sin perder el alma en el intento. Y esa sí es una forma de grandeza que no todos se atreven a cultivar. 6. Te falta empatía en los momentos clave. Hay heridas que no se producen por lo que alguien dijo, ni por un acto evidente de traición, ni siquiera por un conflicto declarado con palabras hirientes o gestos que se puedan señalar con el dedo. Hay heridas que nacen del silencio, de la ausencia emocional en el momento exacto en que más se necesitaba una mano extendida, una mirada que entendiera sin preguntas, o simplemente la certeza de que no estás solo en medio del temblor. Y es que la mayoría de las veces, las personas no gritan cuando se están rompiendo por dentro. No envían señales con luces de neón, no redactan manifiestos detallando que algo en ellas está a punto de quebrarse. Lo que hacen, más bien, es seguir como si nada, se presentan, trabajan, responden mensajes, mantienen el tono habitual, y al mismo tiempo llevan consigo una tristeza cuidadosamente maquillada, un cansancio profundo que no se nota en la piel pero que vibra en cada pausa,
en cada suspiro, en cada intento torpe de mantenerse en pie. La empatía no consiste, como algunos creen, en ofrecer soluciones inmediatas ni frases hechas con sabor a manual de autoayuda. Tampoco se trata de invadir el espacio del otro con consejos disfrazados de preocupación. La empatía, en su forma más pura, es presencia callada pero plena, es el arte de saber quedarse cuando no hay nada brillante que decir, es la disposición de sentarse junto al otro sin necesidad de ser útil, sin ansiedad por curar lo incurable, sin convertir el dolor ajeno en un espejo donde proyectar nuestras propias inseguridades. No saber estar en esos momentos clave, cuando alguien que queremos se ha quedado sin palabras porque todo lo que siente le queda grande incluso para explicarlo, es una forma de abandono que muchas veces no se nota desde fuera, pero que en el alma del otro deja una marca indeleble. Porque no estar ahí no significa necesariamente haberse ido físicamente, sino no haber sido capaz de percibir el temblor en la voz, el parpadeo más largo de lo habitual, o el tono ligeramente diferente con el que, sin decirlo abiertamente, alguien nos estaba pidiendo, no me dejes solo justo ahora. Y cuando esa súplica silenciosa no es escuchada, no es vista, no es correspondida, se produce una grieta que rara vez se cierra del todo. La persona, probablemente, seguirá saludando, compartiendo cafés y cumpleaños, puede que incluso siga diciendo que todo está bien, pero algo profundo se habrá retirado. La confianza, aquella que se construye no con palabras sino con gestos invisibles, empezará a enfriarse como una vela que se apaga no por viento fuerte, sino por falta de oxígeno. La vida nos ofrece a todos la oportunidad de estar presentes en los momentos que realmente cuentan, pero solo aquellos que han aprendido a afinar la sensibilidad saben verlos cuando llegan, porque no anuncian su importancia con estruendo ni reclaman atención explícita. Y si uno no está atento, si está demasiado ocupado consigo mismo, con su agenda, con sus propios pensamientos, entonces se los pierde, y lo trágico no es perder el momento, sino perder al otro con él. Por eso, ser empático no es ser blando, ni frágil, ni eternamente disponible, es, más bien, una fortaleza silenciosa, una madurez emocional que no necesita ser exhibida, pero que se nota cuando alguien sabe escuchar sin interrumpir, mirar sin juzgar, y abrazar sin condiciones. Porque quien sabe estar sin imponer su voz, sin buscar protagonismo, sin convertir el dolor del otro en una oportunidad para hablar del suyo propio, se convierte en un refugio humano, y en un mundo que corre sin detenerse, los refugios son más necesarios que nunca. Y si alguna vez te preguntas por qué alguien se alejó sin una explicación clara, recuerda que a veces no es por lo que hiciste, sino por lo que no supiste hacer cuando el otro más necesitaba que simplemente estuvieras ahí, no como salvador, no como juez, no como sabio, sino como humano. 7. Tiendes a controlar o poseer a quienes amas. Hay una forma de amar que, aunque suele presentarse envuelta en gestos dulces, en frases aparentemente inofensivas o en detalles que se justifican como demostraciones de afecto, es en realidad una extensión silenciosa del miedo más profundo que habita en quien ama, el miedo a ser dejado, a no ser suficiente, a no ser elegido si no está vigilando constantemente que todo siga como debe, como él espera, como su ansiedad necesita. Y así, sin levantar la voz, sin imponer reglas explícitas, sin usar cadenas ni candados visibles, uno empieza a restringir al otro en pequeñas dosis casi imperceptibles al principio, disfrazadas de cuidado, de preocuparse mucho, de querer saber cómo está todo, cómo va, con quién, porque no responde tan rápido como ayer, porque está más distante. Porque necesita espacio si se supone que cuando hay amor no deberían hacer falta las distancias. Lo que comienza como una necesidad de cercanía termina convirtiéndose, lentamente pero con fuerza implacable, en una red invisible de vigilancia emocional donde el otro empieza a sentir que cada uno de sus movimientos será observado, interpretado o incluso juzgado, aunque no se diga con palabras. Y el efecto de ese control no es inmediato ni escandaloso, al contrario, suele expresarse a través del desgaste lento de la confianza, de la espontaneidad, del deseo de compartir libremente, hasta que llega un punto en que el otro ya no dice todo lo que piensa, no expresa todo lo que siente, no hace todo lo que haría, no porque no quiera, sino porque ha aprendido que cualquier gesto mal interpretado puede activar un cuestionamiento disfrazado de interés.
El problema de fondo con este patrón es que muchas veces no es ejercido desde la maldad, sino desde la inseguridad no resuelta, desde una infancia donde el amor quizá era inestable o condicionado, desde relaciones pasadas donde el abandono dejó cicatrices tan profundas que ahora cualquier signo de autonomía ajena se experimenta como una amenaza directa. Y entonces se activa el mecanismo de protección más antiguo que tenemos los seres humanos, el control. Pero el control, por más sutil o bien intencionado que sea, nunca genera verdadera conexión. Al contrario, destruye el oxígeno necesario para que el otro pueda sentirse el mismo dentro de la relación. Porque cuando alguien empieza a medir sus palabras para evitar que te sientas mal, cuando oculta cosas no por traicionar, sino para evitar tu reacción, cuando ya no se atreve a ser honesto del todo porque tú reaccionas con miedo, con reproche o con drama, entonces lo que existe entre ustedes ya no es intimidad, sino un campo de censura emocional donde lo único que queda es el esfuerzo constante por no herirte. Y nadie puede sostener por mucho tiempo un vínculo en el que para cuidar del otro, tiene que dejar de ser él mismo. Desde la visión estoica, amar no significa poseer, ni prever, ni vigilar, significa estar presente sin dominar, ofrecer apoyo sin exigir pertenencia, compartir sin absorber. Y si alguien te ama de verdad, no se quedará contigo por miedo, por costumbre o por culpa, sino porque contigo puede respirar, crecer, expandirse, y aún así sentirse visto, valorado, acompañado. Quizás ha llegado el momento de preguntarte si estás buscando un compañero de viaje o un rehén emocional que calme tus inseguridades, si estás dispuesto a amar incluso cuando no puedes controlar todo, incluso cuando el otro no responde como esperabas, incluso cuando decide alejarse un rato para reencontrarse consigo mismo. Porque si tu amor necesita saberlo todo, tenerlo todo claro, medirlo todo, explicarlo todo, predecirlo todo, entonces no estás amando al otro. Estás intentando evitar tu propio miedo al abandono usando a alguien más como garantía de tu tranquilidad. Y lo más doloroso, pero también lo más liberador, es comprender que solo cuando estás dispuesto a perder, puedes empezar a amar sin encadenar. Y que nadie se va porque es libre, la gente se va porque, aun siendo libre, a tu lado ya no encuentra paz. 8. Sientes envidia del éxito de los demás. Aunque pocos estén dispuestos a reconocerlo en voz alta, todos, en algún momento, hemos sentido una punzada incómoda al ver a alguien cercano lograr aquello que secretamente deseábamos para nosotros mismos. No siempre lo llamamos envidia, de hecho, solemos disfrazarla con palabras como incomodidad, escepticismo o incluso crítica constructiva. Pero, en el fondo, sabemos que lo que nos molesta no es el otro ni su logro, sino el reflejo silencioso que su éxito proyecta sobre nuestras propias inseguridades. Lo más curioso de este tipo de emoción es que no se manifiesta con grandes gestos ni con explosiones emocionales visibles. Al contrario, opera desde las sombras del alma, en la forma en que dejamos de llamar, en el entusiasmo forzado al felicitar, en los pensamientos automáticos que buscan justificar porque el otro llegó más lejos, seguro tenía contactos. A mí también me habría ido bien si tuviera sus oportunidades, o es que eso no es tan difícil como parece. Y lo trágico no es sentir eso, porque sentir es humano, sino no detenerse a observar que parte de nosotros se está sintiendo amenazada por la luz ajena. La envidia silenciosa no nace del odio, sino del dolor. Del dolor de sentirse rezagado, invisible, insuficiente. De esa herida primitiva que nos hace creer que el valor es escaso, que la alegría debe repartirse con cautela, que el brillo de otro disminuye el nuestro por simple contraste. Y así, como quien protege un espacio emocional que siente en peligro, comenzamos a distanciarnos no solo de la persona, sino también de nuestra capacidad de admirar sin resentimiento. Porque cuando alguien cercano progresa y tú aún estás estancado, no por pereza, sino porque la vida no ha cooperado o tú mismo no has sabido avanzar, es fácil convertir esa comparación en autodesprecio, y ese autodesprecio, tarde o temprano, se transforma en juicio hacia el otro. Lo más doloroso de este patrón no es que el otro siga brillando, sino que tú, al no saber procesar tu incomodidad, apagues el vínculo para no verte reflejado en él. Y así, muchas relaciones que fueron genuinas se enfrían no por traición, ni por errores, ni por distancia física,
sino por la incapacidad de soportar la alegría ajena cuando uno no está en condiciones de compartirla desde un lugar auténtico. Desde la mirada estoica, compararse con otro no tiene sentido porque cada uno transita un camino distinto, con obstáculos invisibles y procesos internos que nadie más puede comprender del todo. El éxito de otro no es una afrenta personal ni una amenaza, es simplemente un testimonio de que ciertas cosas son posibles, aunque no te estén pasando a ti, aún. La envidia no se combate negándola, sino reconociéndola con humildad, como quien observa una herida sin avergonzarse, como quien dice, esto me toca porque me importa, y porque todavía no sé cómo gestionar lo que siento cuando el otro avanza más rápido. Y cuando puedes mirar de frente esa incomodidad, sin culpa pero con verdad, se abre un espacio nuevo dentro de ti, un lugar desde donde puedes volver a celebrar, no porque todo en tu vida esté perfecto, sino porque has comprendido que nadie necesita fracasar para que tú puedas tener éxito. Y si algún día te descubres alejándote de alguien no por lo que ha hecho mal, sino por lo bien que le va, entonces tal vez sea el momento de preguntarte: ¿qué parte de mí siente que no es suficiente solo por ver que el otro ha crecido? Porque cuando logres convertir esa punzada de envidia en una chispa de inspiración, cuando aprendas a mirar la luz del otro no como amenaza sino como posibilidad, habrás dado un paso silencioso pero inmenso hacia tu propia libertad. Una libertad que no consiste en llegar primero, sino en saber caminar al lado de otro sin perderte de ti mismo. 9. No tienes límites claros, invades sin darte cuenta o desapareces cuando más te necesitan. En las relaciones humanas, tan complejas como frágiles, existe una línea invisible, pero absolutamente imprescindible, que define el espacio donde termina uno y comienza el otro, una frontera emocional que no se impone con dureza ni se dibuja con egoísmo, sino que nace de la conciencia profunda de que ni siquiera el amor más intenso justifica la invasión constante, y que la cercanía sin límites termina por volverse una carga, en lugar de una conexión. Hay quienes, por miedo al rechazo o por un impulso desmedido de agradar, se entregan más de lo que pueden sostener, se ofrecen incluso antes de que se les pida, están siempre disponibles, opinan sin que nadie lo haya solicitado, se involucran hasta el punto de olvidarse de sí mismos, y en ese proceso, lejos de ser valorados, comienzan lentamente a ser evitados. No porque el otro no los quiera, sino porque la ausencia de límites termina haciendo que su presencia sea agotadora, demasiado invasiva, difícil de manejar sin herir. Otros, por el contrario, viven encerrados en una idea distorsionada de la independencia, y se ausentan emocionalmente justo cuando deberían estar más presentes. Evitan involucrarse demasiado, huyen de los compromisos emocionales profundos, marcan distancia con una frialdad elegante, y en nombre de no depender de nadie, terminan siendo incapaces de sostener vínculos donde se les necesita con el alma, no con la lógica. Y así, en ambos extremos, lo que falta no es amor, sino estructura. Falta saber dónde decir no, sin culpa ni miedo. Falta saber hasta dónde llegar, sin exceder la línea de lo que es sano. Falta comprender que estar disponible no significa ser ilimitado, y que estar ausente no te convierte en fuerte, sino en inaccesible. La falta de límites no solo desgasta al que los ignora, sino que obliga al otro a ponerlos por él, y eso, aunque sea necesario, suele producir rupturas, incomodidades o alejamientos que podrían haberse evitado si ambos hubieran podido hablar con honestidad sobre sus propias capacidades emocionales y sus territorios internos. Desde la perspectiva estoica, establecer límites no es sinónimo de rigidez, sino un acto de sabiduría, de autocuidado y de respeto mutuo. Porque quien no sabe decir basta a tiempo, termina diciendo cosas que no siente, aceptando situaciones que lo hieren o alejándose bruscamente cuando ya está saturado, sin haber dado señales previas de su incomodidad. Saber poner límites, con amor, pero con firmeza, es una forma poderosa de sostener relaciones que no se fundan en la dependencia ni en el sacrificio constante, sino en el equilibrio real entre dar y cuidar de uno mismo, entre abrirse y protegerse, entre compartir y conservar. Y cuando aprendes a vivir con esa claridad, descubres algo que muchas personas nunca llegan a comprender del todo, que no es necesario agotarte para que te quieran, ni desaparecer para sentirte libre, porque quienes te respetan de verdad, agradecen que tú también te respetes.
Y si alguna vez sentiste que alguien se alejó sin razón, que una relación se volvió tensa sin motivo aparente, tal vez no fue por lo que dijiste ni por lo que hiciste, sino porque, sin darte cuenta, entraste donde no te llamaron, o no estuviste donde se te necesitaba. Y la única manera de reparar esa brecha es empezar a conocer tus propios límites, y desde ahí, honrar también los del otro, no como un muro que separa, sino como un puente que define la distancia exacta desde donde ambos pueden amarse sin asfixiarse. 10. Te has vuelto frío, indiferente con el tiempo. Hay relaciones que no terminan con una pelea, ni con un portazo, ni con una traición evidente, simplemente se apagan. No de golpe, no con gritos, sino en un proceso lento e imperceptible, como una vela que se consume en una habitación vacía, como una conversación que un día deja de suceder, como una mano que ya no busca a la otra sin saber muy bien por qué. Y lo más doloroso de ese apagamiento no es que haya sido intencional, sino que suele ser consecuencia de una acumulación silenciosa de distracciones, rutinas, cansancio, y sobre todo de una presencia cada vez más ausente, de una atención que se dispersa, de una emoción que ya no se expresa ni se cuida, no porque no exista, sino porque se ha dado por sentada durante demasiado tiempo. Hay personas que se van porque ya no sienten calor. Porque cada gesto que antes era ternura se volvió costumbre. Porque cada palabra que antes iluminaba, ahora pesa como un trámite más. Y cuando el otro empieza a notar que ya no se le mira igual, que ya no se le escucha con el mismo interés, que ya no se le pregunta con verdadera intención de saber, entonces no hay mucho más que explicar. El vínculo ha comenzado a morir por falta de presencia, por escasez de intención, por el olvido sistemático de los pequeños gestos que alguna vez fueron lo que los unió. Convertirse en una persona fría no siempre es resultado del desamor, sino muchas veces de una acumulación de heridas que nunca se hablaron, de expectativas que no se cumplieron, de rutinas que terminaron sustituyendo a la conexión auténtica. Y sin darnos cuenta, comenzamos a responder con monosílabos, a guardar silencio cuando antes compartíamos todo, a dejar de mirar a los ojos porque mirar de verdad significaría reconocer que ya no estamos allí del todo. La indiferencia no se construye en un día, pero cuando se instala, resulta devastadora. No hay gesto que duela más que sentir que uno está compartiendo la vida con alguien que ya no vibra con lo que le pasa, que ya no se inmuta, que responde porque toca, pero no porque siente. Y cuando eso sucede, cuando el alma del otro empieza a sentirse sola incluso estando acompañada, la decisión de irse no es una traición, es una forma de sobrevivir emocionalmente. Desde la filosofía estoica, la virtud no consiste en sostener vínculos por inercia, ni en permanecer por obligación, sino en estar verdaderamente presentes en aquello que decidimos habitar, con intención, con atención, con conciencia. Y cuando se ha perdido ese fuego inicial, porque es natural que se pierda, lo que mantiene viva una relación no es la costumbre, ni los años, ni las responsabilidades compartidas, sino la capacidad de elegir al otro, una y otra vez, incluso cuando ya no hay sorpresas, pero sí memoria. Y si al leer esto te das cuenta de que tal vez te has vuelto distante, si reconoces que has dejado de preguntar, de interesarte, de cuidar como antes, no lo tomes como una acusación, sino como una oportunidad. Porque nunca es tarde para volver a mirar con amor, para reabrir el espacio donde antes florecían las palabras, para recuperar el gesto sencillo de decir, estoy aquí, no porque tenga que estar, sino porque quiero seguir estando. Porque las personas no se alejan solo por lo que haces. A veces se alejan por todo lo que dejaste de hacer, por todo lo que ya no dices, por todo lo que antes construía puentes y ahora levanta muros de silencio. Y en ese silencio, el adiós no suena fuerte. Pero es el más irreversible. Después de recorrer estas 10 razones por las cuales, sin darnos cuenta, podemos estar alejando a las personas que más amamos, lo más fácil sería caer en la culpa, en el autorreproche o en ese viejo hábito de pensar que hay algo profundamente roto en nosotros. Pero no se trata de eso. Este viaje no ha sido una acusación, ni una lista de defectos, ni mucho menos un juicio moral. Ha sido, más bien, un espejo. Uno que, si lo has mirado con honestidad, probablemente te ha devuelto alguna imagen incómoda, pero también la posibilidad de cambiar. Yo mismo,
Al escribir y releer cada palabra, he recordado momentos en los que fallé. Personas a las que no supe escuchar, instantes en los que respondí con frialdad porque estaba cansado, situaciones en las que mi inseguridad me hizo controlar, o donde el éxito de otro me tocó una herida no resuelta. No soy diferente a ti. La única diferencia es que hoy decido mirarlo de frente. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer. No para convertirte en alguien perfecto, porque eso no existe, sino para que, a partir de ahora, puedas convertirte en alguien más consciente, más presente, más amable con los demás, y contigo. Porque ser alguien fácil de querer no tiene que ver con ser simpático todo el tiempo, ni con fingir que todo está bien, ni con convertirte en lo que otros esperan de ti. Tiene que ver, sobre todo, con habitar tu humanidad de forma honesta, profunda y responsable. Cuando empiezas a cambiar, aunque sea un poco, aunque sea desde dentro, aunque nadie lo nota al principio, todo alrededor comienza a ajustarse. Las conversaciones se vuelven más reales. La gente empieza a quedarse más tiempo. El cariño fluye sin esfuerzo. Y entonces entiendes que no hacía falta rogar por amor, ni mendigar atención, ni disfrazarte para encajar. Solo necesitabas estar presente, con el corazón limpio y el alma despierta. Así que si este vídeo te ha tocado, si alguna parte de ti ha sentido esa punzada dulce y dolorosa que anuncia que algo se ha movido, te invito a que no lo dejes ahí. Que lo escribas. Que lo hables. Que lo practiques. Que mires tus vínculos no desde la herida, sino desde la responsabilidad. Porque las relaciones no se cuidan solas. Y lo que no se cuida, se pierde. Yo también estoy en ese camino. Y si tú decides empezar hoy, entonces no estás solo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te ha servido, compártelo. Suscríbete. Déjame saber qué parte te hizo mirar hacia adentro. Porque cuando una conversación sincera comienza, nunca sabemos a cuántos puede tocar. Y quizás, con una pequeña decisión consciente, te conviertas, sin darte cuenta, en esa persona que los demás no solo quieren tener cerca, sino que agradecen no haber perdido nunca.